Sea bienvenido, licenciado Daniel Armando Duarte Juárez. Somos el grupo número 1. Nuestro tema es la NIA 265, comunicación de las deficiencias del control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Pasando de corrido con el tema, tenemos los términos utilizados en la NIA 265. A efectos de la NIA, los siguientes términos tienen el significado que figuran a continuación. Tenemos deficiencia en el control interno cuando poseemos un control que ya está diseñado, se implementa, se opera y no funciona. No puede prevenir o detectar y corregir los imperfectos en los estados financieros oportunamente. Así como cuando no tenemos un control necesario que pueda prevenir o detectar de manera oportuna las incorrecciones en los estados financieros. La deficiencia significativa en el control interno es deficiencia o conjunto de deficiencias en el control interno que, según el juicio profesional del auditor, tiene la importancia suficiente para merecer la atención de los responsables del gobierno de la entidad. La deficiencia significativa en el control interno, recordemos que la línea 265 nos otorga las bases para catalogar una deficiencia como significativa. El auditor debe evaluar si la deficiencia en el control tiene un impacto en importancia financiera y, a su vez, si existe el riesgo de una incorrección material que pueda llevar a los usuarios de los estados financieros a una interpretación errónea de la información. Tener un control interno eficiente nos evitaría en el futuro que se pueda interpretar de manera errónea la información dada por estos estados financieros. Recordemos que los estados financieros no solamente los ocupamos nosotros, los auditores, sino que los pueden llegar a utilizar posibles socios, proveedores, bancos, incluso Ministerio de Hacienda puede obtener los estados financieros. La significatividad de una deficiencia o de un conjunto de deficiencias en el control interno depende no solo de si se ha producido realmente alguna incorrección, sino también de la probabilidad de que se pueda producir o de la posibilidad o de la posible magnitud de la incorrección. En consecuencia, puede existir deficiencias significativas aunque el auditor no haya detectado ninguna durante la realización de la auditoría. La importancia de los controles en relación con el proceso de información financiera. Aquí tenemos algunas de las importancias más grandes, como pueden ser los controles generales de seguimiento, como la supervisión de la dirección. Otra podría ser los controles sobre la selección y aplicación de políticas contables significativas. Los controles sobre la detección y prevención de fraude. Los controles sobre las transacciones significativas con partes vinculadas. Los controles sobre las transacciones significativas ajenas al curso normal del negocio de la entidad. Los controles sobre el proceso de información financiera al cierre del periodo, tales como controles sobre asientos no recurrentes en el libro diario. Es importante tener un control interno porque de esta manera podemos tener control sobre posible detección de fraude. Podemos tener también el seguimiento de la supervisión de la dirección. Podemos tener también controles sobre las transacciones significativas con partes vinculadas, tipo proveedores y otros negocios que estén fuera del curso normal que hace la entidad. Los indicadores de deficiencias significativas en el control interno, por ejemplo, los indicios de que los responsables del gobierno no están examinando adecuadamente las transacciones significativas. La falta de implementación a medidas correctivas de las deficiencias comunicadas anteriormente. Es decir, hemos venido en un anterior trabajo, detectamos estas deficiencias en el control interno y
tiempo después, al volver, porque nos han contratado o han contratado el servicio de nuestra firma, nos encontramos que la empresa que habíamos auditado ya hace algún tiempo sigue manteniendo las mismas deficiencias. O sea, no se ha tomado unas medidas correctivas. La ausencia de un proceso de valoración de riesgos o ausencia de controles sobre riesgos identificados. La evidencia de que la dirección no es capaz de supervisar la preparación de los estados financieros. Las incorrecciones detectadas por los procedimientos del auditor que el control interno de la entidad no evitó o bien no detectó ni por tanto corrigió. La reformulación de los estados financieros publicados anteriormente con el fin de reflejar la corrección de una incorrección material debida a error o fraude. Evidencia de que la dirección no es capaz de supervisar la preparación de los estados financieros. La comunicación de las deficiencias en el control interno de la entidad. La norma internacional de auditoría, la 265, presenta la responsabilidad del auditor de comunicar oportuna y apropiadamente a los encargados del gobierno corporativo y administración las deficiencias encontradas en el control interno durante el desarrollo de la auditoría de los estados financieros, para que ellas sigan las acciones pertinentes. El auditor debe informar de las deficiencias al nivel apropiado de la administración, el cual se encargue del manejo del control interno. Cuando existe alguna deficiencia que ponga en duda la integridad y competencia de la administración, el auditor debe dirigirse directamente a los encargados del manejo corporativo. Es decir, cuando nosotros podamos detectar que por A o por B motivo la integridad y la competencia de la administración está en duda, nuestro deber es dirigirnos directamente a los encargados del manejo corporativo para comunicarle las deficiencias. Ojo, que hay que tener en cuenta que nuestro deber es detectar o señalar las deficiencias, no en cuál es la eficiencia del control interno, ya que la 265 dice que simplemente nos tenemos que limitar a señalar las deficiencias del control interno, no a valorizar qué tan eficaz o no es el control interno. Comunicación de deficiencias en el control interno. Si el auditor ha identificado una o más deficiencias en el control interno, determina sobre la base del trabajo de la auditoría. Individualmente, de manera agregada, constituyen deficiencias significativas, ya que el auditor también tiene que ser oportuno y adecuado a la responsabilidad. Sea de manera escrita las deficiencias significativas en el control y se comunica, ya que su intención es comunicar a los responsables del gobierno de la entidad, salvo que teniendo en cuenta las circunstancias, su comunicación directa a la dirección resulte inadecuada. Otras deficiencias en el control interno identificadas durante la realización de la auditoría que no hayan sido comunicadas a la dirección por otras partes y que según el juicio profesional del auditor tenga la importancia suficiente para merecer la atención de la dirección. Esto no quiere decir que según el juicio del auditor tiene que ser una deficiencia clara y objetiva para que la empresa pueda tomar medidas al respecto y que sean significativas para la empresa, claro está. También están los tipos y momentos de comunicación de deficiencias. El informe de las deficiencias detectadas puede realizarse de manera verbal o escrita. La NIA 265 establece que las deficiencias significativas deben comunicarse siempre por escrito, aun y cuando ya se hubieran transmitido de manera verbal. Las deficiencias pueden ser detectadas en cualquier etapa del trabajo. Cuando el auditor detecte que los encargados del gobierno no hayan realizado correcciones a las deficiencias significativas comunicadas en un año anterior,
Estas deficiencias deben volver a comunicarse en el año actual. Si el auditor presenta la carta de hallazgos y si la administración no ha tomado en cuenta las recomendaciones que da el auditor para la mejoría del control interno, aunque ya se han dado, tienen que volverse a establecer, ya que es responsabilidad del auditor siempre darlo, aunque la administración no haga nada al respecto. Consideraciones del auditor para determinar deficiencia en el control interno. La probabilidad que las deficiencias den lugar en el futuro a incorrecciones materiales en los estados financieros. La exposición del activo o pasivo correspondiente a la pérdida o fraude. La subjetividad y complejidad a la hora de determinar cantidades estimadas. Las cantidades en los estados financieros que podrían estar afectadas por las deficiencias. El movimiento que se haya producido o podría producirse en el estado de cuentas o tipos de transacciones que podrían estar afectados por la deficiencia o deficiencias. La importancia de los controles en relación con el proceso de información financiera, la causa y frecuencia de las excepciones detectadas como consecuencia de las deficiencias de los controles, la interacción de la deficiencia con otras deficiencias en el control interno. Esto nos lleva a tomar la conclusión que todas las deficiencias que tengan materialidad en activos, pasivos, transferencias, deben estar conectadas y claras para que se presenten unos estados financieros razonables, ya que esto busca el control interno. Requisitos para presentación de informe de hallazgos de deficiencias en el control interno. Una descripción de las deficiencias y una explicación de sus posibles efectos. Información suficiente para permitir a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección comprender el contexto de la comunicación. Esto nos lleva a tomar la decisión que tienen que ser expresadas de manera comprensible para que todos puedan entender la gravedad para tomar cartas en el asunto. ¿Cómo manejar la situación si se ha identificado deficiencias en el control interno? El nivel dentro de la dirección al proceder comentar los hallazgos es aquel que está familiarizado con el área de control interno. Además, autorizado para adoptar medidas en la corrección de cualquier deficiencia identificada como control interno. El auditor, al discutir con la dirección los hechos y circunstancias relativas de sus hallazgos, puede obtener otra información relevante que tendrá en cuenta posteriormente, como el conocimiento que tiene la dirección sobre las causas reales o supuestas de las deficiencias, las excepciones por deficiencias en las que pueda ser reparado la dirección, por ejemplo, si no fueran enviadas por controles o tecnologías de la información, una indicación preliminar por parte de la dirección de su respuesta ante los hallazgos. En especial, el auditor deberá resaltar que el propósito de la auditoría era expresar una opinión sobre el estado financiero. La auditoría, en cuanto al control interno, es relevante para la preparación de los estados financieros con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. Las cuestiones sobre las que se informa se limitan a las deficiencias que el auditor ha identificado durante la relación de la auditoría y sobre las que el auditor ha llegado a la conclusión que tienen importancia suficiente para merecer ser comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Recomendaciones para emitir cartas de eficiencias en el control interno al gobierno corporativo y a la administración. La sugerencia debe estar enfocada a fortalecer el sistema de control interno y a promover la eficiencia y eficacia de las operaciones. Es recomendable elaborar 2 cartas, una dirigida a la alta gerencia,
consejo de administración o presidente, en donde se presentan las oportunidades de mejora identificadas con impacto alto para la organización, y otra dirigida al director financiero o contador, en donde se expone el detalle de los resultados, es decir, tanto las oportunidades como impacto alto como medio. La estructura de la carta de recomendaciones debe incluir una introducción, el objetivo, el alcance, los procedimientos adelantados por el equipo auditor, la conclusión general sobre el informe, el detalle de las oportunidades de mejora identificadas, el riesgo y la calificación del riesgo que dichas oportunidades representan para la organización. Las recomendaciones que permiten corregir las situaciones observadas y las cuales deben orientarse a la causa raíz que originó la oportunidad de mejora y los planes de acción. Para estructurar las recomendaciones deben ser las buenas prácticas. La oportunidad de mejora debe contener información suficiente para que el lector pueda determinar la magnitud del asunto, tales como el alcance, irregularidades observadas, fechas, valores, etc. Las cartas de recomendación deben de ser oportunas. La redacción de las cartas debe de ser breve, concreta y fácil de entender. Buena redacción y buena ortografía. Todas las oportunidades de mejora deben ser validadas con los dueños del área. El título de cada hallazgo debe de ser el mensaje principal. Los hallazgos se deben organizar de mayor a menor importancia y, si es posible, por áreas. El auditor debe establecer un proceso de seguimiento para vigilar y asegurar que las acciones correctivas hayan sido implementadas de forma eficaz, o que la administración haya aceptado el riesgo de no tomar medidas. Situación que debe de ser informada a la alta gerencia. Conclusiones. El control interno de una empresa es tan importante como cualquier área funcional de la misma. Cuando el control interno no parece estar funcionando adecuadamente, el auditor debe de señalar las deficiencias que puede observar, ya que puede poner en riesgo la situación financiera, administrativa, legal y sobre todo la operativa de la institución. La responsabilidad de señalar las deficiencias del control interno recae en el auditor, pero no es responsabilidad del auditor valorar la eficiencia del control interno. Recomendaciones. Como futuros auditores es necesario que conozcamos todas las regulaciones pertinentes para realizar una buena gestión dentro de las instituciones donde prestemos nuestros servicios, así como contar con los conocimientos técnicos necesarios para que todo el procedimiento efectuado sea de calidad. A la hora de presentar reportes, es necesario contar con toda la documentación que respalde cualquier aseveración o hallazgo. Comunicar oportunamente cualquier indicio significativo sobre los hallazgos encontrados para que se le dé el trámite necesario. Tomar en cuenta la importancia de la comunicación entre auditor y alta gerencia y o gobierno institucional. Bueno, como grupo número 1, esta ha sido parte de nuestra exposición. Se les agradece por su atención prestada.